En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Se ponen de pie. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor bendito, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo y que tu palabra sea de fortaleza espiritual. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Voy a tomar su lugar. Voy a compartir el tema fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. El apóstol Pablo, él dice que en el momento de estar presente, él se presentó, dice, de manera humilde entre los hermanos, pero que ahora de manera ausente está escribiendo, ¿verdad? Para ser un poco más drástico, ya que había problemas de que a él lo acusaban de andar conforme a la carne. Pero en este juego de palabras, ¿verdad? En este juego de palabras que el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace conforme a la carne. O sea, primeramente él se defiende en este argumento de la acusación. Él dice como si anduviésemos según la carne. Pero luego en el verso 3 hace un juego de palabras. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Obviamente por la traducción, ¿verdad?, que nosotros usamos, o por la versión, o por nuestro español, aquí, ¿verdad?, no hay diferencia en este juego de palabras, ¿verdad? Claro, en el original, ¿verdad?, es diferente. Pero en nuestra lengua, aquí nosotros quizás nos preguntásemos, bueno, ¿cómo es que él dice, cómo es que el apóstol Pablo no dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿no? Ahora, ¿qué significado? Aquí en la escritura se escribe igualmente carne, pero en el significado es muy distinto, ya que andar en la carne significa, ¿verdad?, andar conforme a los placeres de este mundo, conforme al pecado. Andar en la carne es andar en desobediencia a Cristo. Ahora, ¿de qué carne entonces él está hablando? Andamos en la carne, no militamos en una carne. Nosotros vivimos, ¿verdad?, y somos de carne y sangre. Entonces,
nosotros estamos constituidos, ¿verdad?, en un cuerpo. O sea, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Somos de tres partes, ¿verdad? Nuestro cuerpo es carne y sangre. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Aunque nosotros todavía estemos en este cuerpo de carne y sangre, no andamos en pecado. Entonces, ¿por qué? Porque cuando a alguien, ¿verdad?, a alguien le dice, ¿verdad?, que anda en la carne, quiere decir que anda en el pecado. Recuerdo cuando estaba yo recién convertido, ¿no? Y ya ve que a veces para decirle a alguien, a algún hermano, ¿verdad?, le dicen carnal, ¿no? Vengo y saludo, ¿verdad?, a un hermano que ya tenía ciertos tiempos en el Evangelio, ¿no? Yo tal vez tendría quizá un año o año y medio, y le digo, bueno, le digo, ¿qué pasó, carnal?, ¿verdad? Y claro, el hermano se molestó, ¿verdad? Y le dice el pastor, no, es que carnal es hermano. Y dice, no, es que se está refiriendo a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra carnal, ¿verdad?, significa que alguien está en pecado. Claro, en un lenguaje bíblico, en un lenguaje cristiano, ¿no? En un lenguaje del mundo se refiere, ¿verdad?, a alguien, puede decirle hermano, puede decirle amigo, ¿no? Es el carnal. Pero en un lenguaje cristiano, decirle a alguien carnal es una ofensa. Se está diciendo, en otras palabras, le estoy diciendo que es un mundano que vive en pecado, ¿no?, que no vive en el espíritu. Pero si a alguien se le dice que es un espiritual, es un elogio. Pero le dicen es carnal, es una ofensa. Entonces, cuando Pablo entonces dice que aunque nosotros todavía vivimos en un cuerpo de carne y sangre, nosotros, ¿verdad?, no nos comportamos carnalmente, no andamos en pecado. A eso se refiere en ese juego de palabras, ¿no?, que en la lectura, ¿verdad?, quizá en otras versiones venga de manera distinta, mayormente en la Biblia el lenguaje textual. Pero como esta es la que utilizamos, entonces aclaramos, ¿verdad?, el significado. Entonces, por eso es que él dice en el versículo anterior, os ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, dice, que nos tienen como si anduviésemos según la carne, es decir, en pecado. Entonces, algunos hermanos consideraban o trataban al apóstol Pablo como si él fuera una persona carnal. Una persona carnal es una persona de doble vida. Una persona carnal es la que no se separa del pecado. Hay un vínculo, hay un lazo, ¿verdad?, que lo une al pecado. Y de donde quiera que la persona va, el pecado la acompaña, ¿verdad? Todo lo que hace, el pecado lo acompaña. Entonces está atado al pecado. Y su conducta es obviamente distinta a la de un cristiano espiritual. Entonces una persona carnal casi reacciona igual a un mundano, a una persona que no conoce de Cristo, a alguien que no ha leído la Biblia, ¿verdad?, a diferencia que el carnal conoce de las Escrituras, ¿verdad? Entonces la persona carnal actúa a sabiendas de que lo que está haciendo es malo y que va a traer consecuencias. O sea, sabe que no es bueno lo que está haciendo y que vendrán consecuencias, pero que aún así persiste en hacerlas. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros no peleamos de la misma manera que pelea el mundo. Nosotros no actuamos de la misma forma, o no debemos de actuar en igualdad. O sea, nosotros no vamos a pelear en las mismas condiciones, ¿no? Peor aún si es una agresión física, ¿no?
O sea, nosotros no actuamos de la misma manera. Ahora, ¿por qué? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, si estoy peleando con una persona carnal, entonces yo no voy a pelear en sus terrenos, no voy a bajarme a su nivel, ¿verdad? Como se dice. Entonces no voy a ponerme pues al tú por tú, sino que yo voy a utilizar las armas, ¿verdad?, que Dios me ha dado. Entonces nosotros como cristianos vamos a usar nuestras armas que son espirituales y que son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Si nosotros buscamos, ¿verdad?, ¿qué es una fortaleza? Obviamente, una fortaleza, en este caso, un significado, ¿verdad?, etimológico. En los tiempos antiguos, el ejército acostumbraba a hacer fuertes, a hacer fortalezas, a hacer sus bases militares. Ellos la construían para poder resistir, ¿verdad?, los ataques del enemigo, y también para concentrar su ejército y de ahí usarlo como una base militar para poder ir y dominar a una nación. Entonces acostumbraban a hacer sus bases militares. El diccionario lo define como un lugar fortificado, como una construcción militar diseñada para la defensa de un territorio o población. Entonces era una construcción militar que la diseñaban con alambre, ¿verdad?, que la diseñaban haciendo un túnel, que la diseñaban poniendo piedras, madera, de tal manera que era difícil llegar y tomar la posesión de una fortaleza. Entonces podían conquistar pueblos, pero no la fortaleza. Entonces ese lugar, ¿verdad?, estaba bien diseñado para poder resistir cualquier ataque enemigo, y también como un centro, ¿verdad?, como un centro militar para que de ese lugar saliera el ejército y mantener el control de una nación o un pueblo. Ahora, también utiliza otro término en este versículo 5. O sea, dice que nuestras armas, o las armas de nuestra milicia, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quizá la palabra argumento sea un poco más conocida, pero también la palabra altivez. Según el diccionario, argumentos es un conjunto de ideas o razonamientos expresados para demostrar la veracidad o falsedad de una proposición. Entonces, cuando alguien utiliza, ¿verdad?, un argumento, pero dice, lo puede utilizar para demostrar la veracidad o la falsedad. En este caso, si los enemigos de Dios utilizan argumentos en contra, es decir, puede ser, ¿verdad?, para demostrar, según ellos, que estamos equivocados, o demostrar, ¿verdad?, que es falso, demostrar que no estamos en lo correcto, que estamos en el error. Entonces van a atacar el evangelio, van a atacarlo con argumentos, o van a atacar la palabra de Dios utilizando argumentos. Ahora, la altivez, la que también viene en este mismo versículo,
porque también dice derribando argumentos y toda altivez. Entonces, la altivez es orgullo, soberbia, habitualmente acompañada de una actitud de desprecio hacia otra persona. Decir que la persona altiva va a ser aquella que va a tratar, ¿verdad?, con desprecio al que es cristiano o al que tiene una religión diferente. Entonces va a menospreciar o va a tratar con desprecio la palabra del Señor. Ahora, las armas que nosotros utilizamos son armas espirituales. Armas espirituales para poder nosotros derribar fortalezas, derribar argumentos y altiveces. Entonces, nuestra arma tiene que ser espiritual. No podemos utilizar como lo hace, ¿verdad?, los musulmanes. Entonces, ¿cómo promueven, ¿verdad?, el Islam? O sea, el Islam no lo promueven con argumentos, ¿verdad?, ellos lo promueven con armas. Entonces los musulmanes, ¿verdad?, llegan y predican, y si la gente se convierte, se salvan. Si no se convierten, los pasan, ¿verdad?, a la guillotina. Es decir, los matan, ¿no?, los decapitan. O sea, ellos no utilizan argumentos, ellos utilizan armas, y armas militares, ¿no? Entonces ellos van, ¿verdad?, a un pueblo, y de igual manera, ¿verdad?, llega el ejército, y si no tienen para enfrentar, ¿verdad?, al ejército, lo atacan, ¿verdad?, por medio de bombas, pilotos suicidas, personas suicidas, ¿no?, de tal manera que siembran, ¿verdad?, el terrorismo en diferentes lugares a donde van, ¿verdad? Pero el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, es diferente. Entonces el apóstol Pablo nos dice que nosotros no utilizamos, ¿verdad?, armas carnales, no utilizamos armas físicas, sino que armas espirituales, y que son poderosas en Dios. Ahora, una fortaleza espiritual en una persona, o sea, ¿qué es, verdad? Es una doctrina, una creencia. Es cuando alguien ya tuvo, ¿verdad?, una doctrina, ya le dieron una enseñanza, ya crearon una fortaleza. Por ejemplo, cuando alguien ya recibió, ¿verdad?, la enseñanza tanto de testigos de Jehová como de adventistas, y les enseñan que cuando una persona muere, el alma se queda en un stand-by, o el espíritu de la persona se queda en un lugar de reposo esperando, ¿verdad?, el día del juicio. Ahora, ¿por qué, verdad? Bueno, lo basan en Eclesiastés, ¿verdad?, cuando dice que el muerto ya nada sabe. Entonces, y le muestran, ¿verdad?, a la gente la Biblia, mira, aquí dice que el muerto ya nada sabe, ¿verdad?, ya no tiene más memoria, ya quedó en el olvido, y por lo tanto, ¿verdad?, la persona ya murió y ahí se acabó. Entonces, cuando a alguien ya le dieron una enseñanza, ya tiene una creencia, ya tiene una fe fundada, ¿verdad?, en esa enseñanza, y la persona de ahí no lo saca, ¿no? A eso se le llama una fortaleza espiritual. Entonces, porque la gente dice, no, es que así dice, ¿no?, es que así dice, y aquí está, y aquí dice que su mente ya queda en el olvido y que ya nada sabe, ¿no? Por lo tanto, si dice que nada sabe, ya nada sabe de lo que hizo, de cómo se comportó, si utilizó, ¿verdad?, si leyó la Biblia o no la leyó. Y cuando un ateo, de igual manera, lee ese pasaje y dice, pues Salomón, es que tanto el rico como el pobre van a un mismo lugar, tanto el rico y el pobre, tanto el bueno y el malo a un mismo lugar van. Entonces, ¿qué hacen, verdad? Crear una fortaleza. Bueno, para los que no lo han leído ninguna vez, se los voy a leer. Eclesiastés
9, para que lo tenga, ¿verdad? De repente y te dan ganas de leerlo en casa. Eclesiastés capítulo 9. Está después de Proverbios. Va a encontrar Salmos, Proverbios y luego Eclesiastés. Para que lo tenga y vea de dónde, o sea, cómo es que la gente, ¿verdad?, puede hacer fortalezas espirituales. Dice el sabio Salomón, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 9. Versículo del 1 en adelante. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. O sea, si alguien lee nada más, ¿verdad?, del versículo 1 y 2, pues va a decir, bueno, ¿para qué me porto bien, verdad? ¿Para qué obedezco los mandamientos de Dios? Si un mismo suceso, ¿verdad?, va a tener tanto una persona como otra. Si lo mismo acontece al bueno y al malo, pues ¿para qué me porto bien, verdad? Y cuando la persona lo leyó o nada, imagínense que nada más ese pasaje le deje el diablo en la mente, lo demás se lo quita, ¿verdad? Le quita los demás versículos y le deja nada más lo que al diablo le conviene. Entonces la persona va a tener una creencia, va a tener una fe, pero equivocada. Entonces va a crear o va a tener una fortaleza espiritual y va a utilizar argumentos, ¿verdad? Va a utilizar argumentos como va a decir, bueno, es que la Biblia lo dice, ¿verdad? Y como la Biblia es palabra de Dios y toda es palabra de Dios, entonces va a crear un razonamiento, pero que está en contra del propósito de Dios. Y sigue diciendo, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Él está diciendo, bueno, la persona haya sido como haya sido, de todas maneras se va a morir, ¿no? Y tanto uno como otro mueren. Tanto el rico y el pobre de igual manera mueren. Tanto el bueno y el malo lo mismo va a dar en la tumba, ¿no? Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Cuando de repente, ¿verdad?, lo visitan, llámese testigos o adventistas, ya le citan este pasaje y le dicen, mire, pues que dice que el muerto ya nada sabe, ¿verdad? Todo lo que hizo, dice, ya se puso en el olvido. Claro, es un texto fuera de contexto. Entonces, para saber, ¿verdad?, de qué está hablando en un pasaje, hay que leerlo, hay que leer completo, ¿verdad?, el contexto. Sigue diciendo, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte
en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, si nosotros nada más leemos los primeros versículos, es el 1 y 2, un ateo ya lo puede utilizar. O sea, una persona impía, alguien que incluso no tenga ninguna religión. Pero los otros versículos lo utilizan tanto los testigos de Jehová como los adventistas. Entonces, tienen una fe establecida, tienen una creencia, entonces, y esa creencia que tienen está bien arraigada. A eso es lo que se le llama fortaleza espiritual. Entonces, tanto para una persona creyente como para un incrédulo, si tiene un sistema de creencias equivocadas, es una fortaleza espiritual, la cual se opone, la cual resiste la palabra, la cual resiste la enseñanza del Evangelio. Ahora, todo este pasaje se dirá, bueno, pero es que sí lo dice, ¿no? Sí, pero al final, en el versículo 6, está dando la pauta y dice: nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿De qué está hablando entonces Salomón? De que la persona que muere ya no tiene ninguna relación con los vivos, que la persona al morir ya no tiene participación en este mundo, que la relación que había con los vivos ya terminó y que ya se quedó en el olvido. Pero no está hablando en un terreno espiritual de que las personas al morir, ¿verdad?, se van y quedan en un lugar esperando el día del juicio, y que están, ¿verdad?, en un lugar de descanso, en un lugar donde la memoria es puesta en el olvido y donde la persona de todo lo que hizo, ¿verdad?, ya se le olvidó. No es así. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros, en primer lugar, vemos que Salomón se está refiriendo a la relación entre los vivos y los muertos. Porque dice, ya no tiene más paga de su trabajo, ¿verdad? Si trabajó y no le pagaron, pues igualmente ya no le pueden pagar, ¿verdad? Al menos, ¿verdad?, que le vayan a depositar en la tumba, le hagan un huequito y ahí le depositen la deuda, ¿verdad? Pero si debía, ya no le pueden cobrar, ¿verdad? Entonces, si alguien se muere y dejó una deuda, la deuda se la llevó, ¿verdad? ¿Cómo le va a llegar a pagar? Entonces, de igual manera, si tenía enemigos, se quedaron, ¿verdad? Ya todo termina. Termina con respecto a los vivos. Termina con respecto a una vida, dice, debajo del sol. Pero no está hablando de que la deuda ya quedó cancelada. No está hablando de que la persona se portó mal y que al morir todo se acabó. No es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús reveló, ¿verdad?, en el pasaje del rico y Lázaro, que la persona, ¿verdad?, al morir, si es de Dios, llegan los ángeles, se lo llevan al paraíso, y si no es de Dios, llegan los demonios y se lo llevan al tormento, se lo llevan al infierno ardiendo, y ahí empiezan a ser castigados. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que utilizar? Entonces, armas espirituales. ¿Qué tenemos que utilizar? La palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos habla en Efesios 6, capítulo 10, capítulo 6, verso 10 y verso 13. Regresamos al Nuevo Testamento. Estamos en Corintios y adelantito está Efesios. Efesios 6:10, el apóstol Pablo dice a la iglesia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos está diciendo entonces
que nosotros, nuestra fortaleza es el Señor, ¿verdad? O sea, nuestra fortaleza es Cristo, ¿no? Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Dice, y en el poder de su fuerza. O sea, nosotros tenemos que ser fuertes en Cristo. Sin Cristo nosotros no somos nada, ¿no? Sin Cristo no somos nada y no podemos hacer nada. Pero con Cristo usted y yo somos más que vencedores, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro poder. Pero en el verso 13 nos habla y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. Entonces nos habla que nosotros debemos de tomar, en nuestra milicia, tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder pelear. O sea, no utilizar ninguna otra armadura. Entonces, la armadura es el equipo de guerra que utiliza el militar. Entonces, se pone, ¿verdad?, todos los aditamentos, todo su armamento, ¿verdad? Entonces, toma cada uno de sus accesorios, se los pone y esa es la armadura. Obviamente que nosotros tenemos que utilizar en nuestra batalla, en nuestra lucha, tenemos que utilizar la armadura de Dios para que con esa armadura usted y yo derribemos fortalezas, derribemos argumentos y toda altivez, porque dice que estos se levantan en contra del conocimiento de Dios, es decir, la Biblia, ¿verdad? Ahora, cuando alguien tiene una fe, de repente, ¿verdad?, como en el caso, ¿verdad?, del hermano Lázaro, que se le subió la presión, se le bajó, ¿cómo está? Se le subió, ¿verdad? Entonces, que de repente, ¿verdad?, se enferma y le dicen a la familia, ¿no?, ¿sabe qué? Mire que se enfermó, ¿verdad? O se entera a la familia que se enfermó y no son creyentes. Entonces, la familia no creyente, lo primero que va a decir es, denle un buen tratamiento e internenlo para que no se muera. Nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Nosotros como cristianos decimos, no, yo tengo mi confianza en Dios, ¿verdad? Y yo voy a orar y sé que va a sanar, sé que va a mejorar y sé que no muere, ¿verdad?, sé que vive. Entonces, nosotros como cristianos tenemos una fe, obviamente fundada en la palabra de Dios, pero cuando nosotros compartimos nuestra fe, alguien, ¿verdad?, se va a levantar. Por ejemplo, la persona que no cree se va a levantar con fortalezas, con argumentos, con altiveces, en contra del conocimiento que nosotros ya tenemos establecido. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un conocimiento que Dios es poderoso, que llevó nuestras enfermedades en la cruz y que por sus llagas nosotros ya fuimos curados, ya fuimos sanados. Entonces tenemos una confianza, tenemos una fe, pero de repente se nos viene la familia que no es creyente y nos empiezan a atacar, ¿verdad? Allí es donde se cumple, ¿verdad?, los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces el mundo va a utilizar, ¿verdad?, argumentos, va a utilizar altiveces, va a utilizar fortalezas para atacar el conocimiento de Dios, y no solamente en un sentido, ¿no?, en todos los sentidos. Entonces van a tratar de detener, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que utilizar la armadura de Dios para poder deshacer, ¿verdad?, toda la guerra que el enemigo hace en contra de su pueblo. Y estos elementos de la armadura, ¿verdad?, que menciona el apóstol Pablo, dice en los versículos 11,
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Entonces, la razón por la que nosotros, aunque vivimos en esta carne, no andamos en la carne, no militamos en una carne, ¿verdad? Dice en el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros, al saber que nuestra guerra no es contra carne y sangre, contra personas de carne y hueso, entonces al saber que el problema en sí no es la persona, sino el que está adentro de la persona, ¿no? No digo atrás porque de repente va a decir, bueno, pues si atrás no hay nadie, ¿verdad? Entonces, más bien, ¿verdad? Aunque cuando se dice atrás de la persona, literalmente, ¿verdad? No está atrás. Se dice atrás porque está manipulando los pensamientos. Se dice que está atrás de la persona porque es quien lo maneja, quien le dice, ¿verdad?, qué es lo que hacer o le pone pensamientos. Pero en sí, ¿verdad?, en ocasiones está dentro. Entonces, si nuestra lucha no es contra personas de carne y sangre, entonces nosotros, si utilizamos armas carnales o armas terrenales o armas físicas, obviamente no vamos a poder ganar la guerra. O sea, imagínense que alguien, ¿verdad?, en el momento que se dio la enfermedad del COVID-19, ¿sí? Imagínense que viene el COVID-19 invadiendo el mundo entero y que los gobiernos se hubieran levantado, ¿verdad?, en armas y se hubieran preparado con metralletas y tanques de guerra, ¿verdad?, aviones y barcos para poder pelear contra el virus, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiese pasado? Nada que ver, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque una arma, ¿verdad?, quizá sí puede derribar, ¿verdad?, un avión, puede destruir un barco, pero a un virus no le hace nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es microscópico. Entonces, no surte ningún efecto, o sea, no hay compatibilidad. Entonces, ¿cómo lo tienen que atacar? Igualmente, lo tienen que atacar con otro virus. Se tienen que, o tuvieron que utilizar, ¿verdad?, un antídoto y a través de las inyecciones empezar, ¿verdad?, a vacunar a las personas para que el virus fuera desalojado, o fortalecer el cuerpo para poder resistir el ataque del virus. Pero si hubieran querido utilizar un tanque de guerra para matarlos, no hubiese funcionado. Pero de igual manera nosotros, si queremos utilizar un arma física, ¿verdad?, para poder pelear contra seres espirituales, no va a funcionar. Te recuerdo que tenía como unos 2 años de convertido, ¿verdad? Y nos tocó ministrar liberación a una muchacha, ¿verdad? Y pues no teníamos la experiencia y nos enteramos, ¿verdad?, que habían quienes se dedicaban a la liberación, y nos enteramos de una persona en el puerto, ¿no? Y fuimos, ¿no? Llevamos a la persona poseída y vimos que tenía, ¿verdad?, a otra persona que estaba ministrando, la tenía amarrada, ¿verdad?, y sin camisa, fíjense, y pegándole con un cinturón, ¿no? Entonces, pues de ahí nos trajimos al paciente de regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es así, pues. O sea, no es así, porque la persona al golpear iba a golpear el cuerpo físico de la persona, del ser humano, pero al demonio no le iba a hacer nada, ¿no? O sea, el demonio no lo podía hacer. ¿Qué daño le podía hacer? Ninguno, al contrario, un favor, ¿verdad? Porque si de repente mataban, ¿verdad?, a la persona, el demonio iba a salir ganando porque se llevaba el alma al infierno. Entonces, en lugar de ayudar al reino de Dios, estaba ayudando al reino de Satanás. Entonces nosotros no utilizamos las armas de nuestra milicia, como dice el apóstol Pablo, o nuestras armas de guerra no deben de ser físicas, no deben de ser carnales, no deben de ser conforme a nuestra carne. Ahora, las
armas de nuestra milicia, al ser carnales, no precisamente son físicas, pueden ser espirituales. ¿Por qué? Porque la conducta de una persona carnal puede ser también en el espíritu. Entonces nosotros tenemos que utilizar armas espirituales y especialmente la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resistir los ataques del diablo. Y nos dice acerca de esta armadura con la que nosotros podemos derribar toda fortaleza espiritual, toda fortaleza del diablo, todo argumento que se levante en contra de la palabra de Dios. Nos habla de los elementos de la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces nos habla del cinturón de la verdad. Entonces, nosotros ¿de qué arma vamos a utilizar, verdad? Vamos a utilizar la verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad, ¿verdad? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, al utilizar la verdad, aunque la verdad, ¿verdad?, en ocasiones no nos convenga, se tiene que decir la verdad, se tiene que hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos mentiras, ¿de quién es la mentira, no? Es del diablo. Entonces, la mentira es del diablo y nosotros tenemos que decir la verdad. Esa es una base del cristiano, de siempre hablar con la verdad. Y crea que eso es un elemento muy importante. De hecho, en la vestimenta del militar, lo que primero, ¿verdad?, se ponía era el cinturón, porque ya en el cinturón iba, ¿verdad?, la espada, iba quizá el cuchillo. En el cinturón era para detener, ¿verdad?, lo demás, aparte de detener el pantalón, ¿verdad?, aparte de tener las prendas de vestir, también, ¿verdad?, servían para que ahí anduvieran los demás instrumentos de guerra. Entonces era lo principal, y por eso es que el apóstol Pablo lo pone como un elemento principal. Es decir, que de los elementos de la guerra, nosotros lo principal debe ser la verdad. Dice: y vestidos con la coraza de justicia. Siempre nosotros tenemos que ser justos, actuar con justicia, ¿no? ¿Y qué es la justicia? Dar a cada uno lo que le pertenece, dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es la justicia, ¿no? Y de esa manera usted va a derribar fortalezas y argumentos. Ahora, ¿por qué? Porque va a dar a la persona lo que es. Puede dar más, pero no menos, ¿no? Si usted da menos, entonces es una injusticia, ¿sí? Imagina que, por ejemplo, los sueldos de un trabajador, ¿verdad?, del gobierno establece un salario mínimo, ya está como en 278 pesos con 13 centavos más o menos, quizá menos o más, pero ese es el sueldo mínimo que establece el gobierno. Pero si alguien le paga 300, no hay problema, ¿no? Pero si alguien le paga 250, ya está cometiendo una injusticia, ¿no? ¿Por qué? Porque le está robando de un derecho que a la persona le corresponde. Entonces, actuar con justicia es darle a cada uno lo que le pertenece, lo que le corresponde. Entonces, pero si alguien dice: no, es que como veo necesitado, como veo y me aprovecho, ¿verdad?, ahí es injusticia. Entonces nosotros tenemos que actuar con justicia. Es el segundo elemento. Entonces, el segundo elemento de la armadura de Dios es que la persona debe de actuar con justicia. Entonces, hablar con la verdad, ser justo,
¿sí? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Obviamente que el calzado, ¿verdad? En nuestros días, pues de igual manera es indispensable, ¿no? Ya en nuestros tiempos ya no se puede andar descalzo, hay vidrios tirados en la calle, hay clavos, tornillos, pedazos de lámina, y aparte, ¿verdad? Por la costumbre que tenemos y salimos, ya es fácil que nos dañemos los pies y caiga una infección, ¿verdad? Así que el calzado en los pies del soldado era indispensable para estar bien protegido. Pero nos dice que el calzado equivale al estar aptos con el Evangelio de la paz. Estar dispuesto, ¿verdad? Dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces nosotros diríamos, estar preparados con el Evangelio. Tener conocimiento del Evangelio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que toda la Biblia es palabra de Dios, el Evangelio, ¿verdad?, que prácticamente es el Nuevo Testamento, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, Antiguo Testamento se profetizó, Nuevo Testamento se cumplió. Y obviamente que el Antiguo Testamento es una primera revelación y el Nuevo Testamento es la última revelación. Por eso el último libro, que se le conoce como Apocalipsis, también se le conoce como Revelación, y es la última revelación. Entonces el calzado entonces equivale a estar preparados con el Evangelio. Sobre todo, dice el verso 16, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y es un elemento importante. Dentro de la armadura del guerrero, lo que venía, ¿verdad?, salvando de la vida era, ¿verdad?, el escudo. ¿Por qué? Porque lo utilizaban para poder detener los golpes de la espada, para detener, ¿verdad?, las flechas, para detener las lanzas, para detener todos los ataques. Y este escudo que utilizaba, el apóstol Pablo lo compara con la fe. Entonces, nosotros vamos a detener todos los ataques del maligno por medio de nuestra fe. Y nuestra fe debe estar basados en la palabra de Dios, de una manera correcta e interpretada. Si no está interpretada correctamente, nuestra fe sería vana. Pero si nosotros tenemos una fe fundada en la interpretación correcta de la palabra del Señor, vamos a derribar todos los argumentos y fortalezas que se levanten en contra del conocimiento de Dios. Entonces, el escudo es el equivalente a nuestra fe. Y tomad el yelmo de la salvación, ¿verdad?, y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces, el yelmo, en este caso, ¿verdad?, el casco de la salvación es comparado, o el casco del soldado es comparado con la salvación. Entonces, el casco le servía para detener, ¿verdad?, de igual manera los golpes, y eso también a nosotros nos sirve para detener golpes, ¿verdad?, en nuestra cabeza. Es decir, que si nosotros estamos completamente seguros de nuestra salvación, nadie nos va a tambalear. Tal vez alguien nos puede decir, hasta crees que ya eres salvo, ¿no? Mayormente las personas que llevaron una vida no agradable a los ojos de Dios, quienes llevaron una vida de pecado, el diablo los va a acusar de que no son salvos, que Dios no los ha perdonado. Entonces, la persona, al estar completamente seguro de su salvación, va a estar bien fundamentada y va a detener los ataques del enemigo. Y por último nos habla de la espada. ¿Por qué?
porque la espada es para atacar. Entonces, si bien con la espada se detiene un golpe, ya sea de espada o de flecha, de jabalina, más, ¿verdad?, lo utilizaban para atacar. Entonces, nosotros, la espada que utilizamos es la palabra de Dios. Entonces, vea que los elementos de la armadura que nos dan no es cosa, ¿verdad?, desconocida. Son elementos de nuestra fe, son elementos de nuestra doctrina, ¿verdad? Son elementos que utilizamos a diario, pero que quizás no lo habíamos visto de esa manera, ¿verdad?, como elementos de la armadura para poder pelear una guerra espiritual. Entonces nosotros, por medio de la palabra, nosotros vamos a atacar al enemigo. Es decir, que la persona va a presentar sus razonamientos, va a presentar sus argumentos, y nosotros de igual manera vamos a demostrar con la palabra del Señor y vamos a derribar todo conocimiento que esté equivocado y que esté en contra de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros derribamos el argumento que las personas al morir ya su mente quedó en el olvido, y si fueron malvados, fueron secuestradores, violadores, narcotraficantes, etcétera, y que al morir ya se les borró la memoria y ya no se acuerdan de nada, ¿verdad? Y que ya quedó todo en el olvido, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Es mentira del diablo. Entonces se demuestra con la misma palabra, ¿verdad?, que Jesús habló del rico y Lázaro, y que al morir Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, en un lugar de consolación, en un paraíso, mientras, ¿verdad?, que el rico, al ser sepultado, su cuerpo quedó en la tumba, pero su alma despertó en el infierno, donde tenía conciencia de todo lo que había hecho. Se acordó exactamente de cuántos hermanos tenían vida, cuántos había en su casa y de todo lo que había hecho. Entonces, teniendo el conocimiento del Evangelio, nosotros vamos a derribar todo argumento que esté en contra de la palabra del Señor. Entonces, nuestra fortaleza es Cristo, y nuestras armas espirituales son la palabra del Señor. Póngase de pie y vamos a orar, y que usted se prepare cada día para derribar toda fortaleza espiritual que se levante en contra del conocimiento de la palabra del Señor.